En este mes hemos estado hablando de una serie que se llama Open House. Y como ya ustedes han sabido, el objetivo es de aprender a establecer límites en nuestras relaciones, con el motivo de poder proteger nuestra casa. Porque muchos de nosotros lamentablemente hemos vivido descuidando nuestra casa. No la hemos protegido como deberíamos de protegerla. Y no me excluyo de este número. Y no he estado hablando y no estoy hablando y hemos estado hablando solamente de protegerla con cámaras de seguridad o protegerla con una alarma, ni protegerla con un perro que te va a proteger, ni nada de eso. Mas sin embargo hemos estado hablando de algo peor, que no la hemos protegido y la hemos dejado abierta al público. La hemos dejado abierta a que cualquier amiga o cualquier amigo se meta en la intimidad más profunda de nuestra casa. Hemos dejado que cualquier compañero de trabajo o compañera de trabajo se pueda meter a lo más profundo de tu intimidad. Y hemos dejado que estas personas sean los que escuchen las quejas que tenemos de nuestra intimidad. Que porque mi pareja ya no me sonríe, que porque mi pareja ya no me escucha, que porque ya mi pareja no me da la atención que necesito. Y hemos dejado que cualquier persona, sin la guianza de Dios, sin la guianza del Espíritu Santo, llegue a los lugares de intimidad que solamente están reservados para ti y para Dios. Y hemos dejado y hemos descuidado nuestra casa tanto que cualquier familiar que tenemos se mete también en nuestra intimidad. Y cualquier familiar hemos dejado a que venga a dictar qué debemos de hacer con nuestros hijos y qué debemos de hacer con nuestra pareja y cómo debemos de resolver nuestros problemas y hacia dónde debemos de dirigirnos. Y hemos descuidado completamente nuestra casa, y por eso le llamamos open house, porque cuando vas tú a un open house, cualquier persona puede entrar. Cualquier persona puede entrar a mirar desde la sala hasta completamente las recámaras. Y la semana pasada hemos estado enfocándonos nosotros y nos enfocamos en lo que era la sala. Y entonces por medio de esto nosotros creemos que le debemos de dar explicaciones a todo mundo. Debemos de darle explicaciones a nuestros mejores amigos y le debemos de dar explicaciones a mi mamá y a mi suegro y a mi suegra y a mi tío y a mis tías y a mis primos. Y hemos hecho completamente que cualquier persona pueda meterse a lo más profundo de la intimidad. Y más allá, lamentablemente muchos de nosotros hemos ido un paso más allá y hemos publicado todos nuestros problemas a nuestros amigos en redes sociales. Tanto que pensamos que podemos nosotros disfrazarla el problema con algo indirecto, pero no nos hagamos tontos, que cada vez que pongamos algo en redes sociales, aunque lo disfracemos, nos enteramos de que ya tienes problemas en la casa. Y peor aún, que publicas en todas redes sociales que tienes una discusión con tu esposo, que tienes una discusión con tu esposa, que tienes una discusión con tu suegra, con tu familia. Más peor que eso, hemos permitido que la imagen de nuestra pareja, que la imagen de nuestros hijos sean afectadas por todo lo que nosotros hacemos y publicamos, como diciendo: nuestra casa está para todos. Todos métanse, todos sepan lo que está pasando, cuando realmente Dios nos quiere enseñar por medio de esta serie que esto es muy peligroso, que nosotros muy fácilmente abramos nuestra vida a nuestra intimidad. No importa que lo quieras hacer por egoísta, porque solamente quieres buscar tu felicidad, quieres buscar lo que a ti te guste. No importa que tú tengas la excusa de hacerlo porque estás muy dolido, porque estás pasando por un momento de dolor.
que estás pasando por un momento de que alguien te ha hecho algo, o tú lo quieras excusar con una amargura que está en tu vida, déjame te digo que hoy en esta tarde Dios quiere decir que no importa si es egoísmo o dolor o amargura, es un gran error el que brinquemos el orden de Dios y traigamos a cualquier persona hasta la intimidad de nuestra recámara, donde solamente eso debería de ocupar Dios y tu pareja y nadie más debe de estar ahí. ¿Y qué pasa cuando nosotros dejamos que todos nuestros amigos de Facebook y los amigos del trabajo y la vecina de enseguida se meta en la intimidad? Poco a poco, sin darnos cuenta, nos estamos dando cuenta que nuestras paredes en nuestra casa se están derrumbando. Y no estoy hablando simplemente de una casa física, sino estoy hablando aún más delicado de una casa espiritual. Y cuando menos pensamos y cuando menos nos damos cuenta, tenemos los escombros de nuestro matrimonio y tenemos los escombros de nuestra relación y tenemos escombros de nuestros hijos arriba de nosotros porque ya están completamente derrumbados y no nos damos a entender por qué. Y cuando estamos ya todo el escombro de nuestra familia arriba de nosotros, nos preguntamos qué está pasando, mas sin embargo nunca nos detenemos a pensar, a decir: no voy a meter a nadie en mi intimidad. Entonces nosotros sabemos que es extremadamente importante el de que entendamos a establecer intimidades y límites de intimidades, y mucho más importante es el entender quién debe de estar en ciertas áreas de tu sala, de tu casa, y quién no debe de estar en ciertas áreas de tu casa. Como la semana pasada hablamos de la sala, quién debe de estar en esa área y quién no debe de entrar más allá de esa área. Esta semana vamos a estar hablando del comedor, como están viendo aquí. ¿Quién debe de estar en ese comedor? ¿Cuáles personas son las indicadas con las que tú te sientes a comer con esas personas? ¿Y quién no debe de pasar de ahí? Y cómo permitir y cómo ayudarnos a que la gente no pase a áreas que no le pertenecen antes de que sea demasiado tarde, iglesia. Quiero que digas conmigo: es un ripple effect. No sé cómo decirlo en español, pero si te pones en las pantallas, cuando cae una gota de agua en agua, empieza a hacer ondas que empiezan muy pequeñas y se expanden y se expanden y se expanden. Eso es un ripple effect. Di conmigo: es un ripple effect. Y la semana pasada hablamos de un hombre que tenía problemas de entender a quién debe de realmente dejar pasar en su área de intimidad y quién no. Y esta persona que hablamos la semana pasada, David, no lo hizo, no lo cuidó, y déjame te digo que le costó muchísimo. Y se acuerdan de la semana pasada que hablamos que David se encontraba en la azotea de su palacio. Y él estaba mirando alrededor. Y cuando él empezó a mirar, la palabra dice que miró a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y que dice la palabra que él mandó a llamar a esta mujer a que entre. Y la semana pasada miramos de que esta persona no se detuvo en la sala, mas sin embargo se pasó a otras áreas de la casa, del palacio, hasta llegar hasta lo más intimidad donde estaba David. Y David cayó en pecado y se acostó con esta mujer, y esta mujer quedó embarazada de David por causa del pecado, cuando realmente David, miramos la semana pasada, que debió de entender que esa mujer de la sala del palacio nunca debió de haber pasado a ninguna otra área. Mas sin embargo, por su ego o por su enojo o por su dolor o por su rencor o por llámale lo que le llames, él fue vendado y fue cegado hacia lo que estaba pasando, y como un ripple effect empezó con algo pequeño, con una simple mirada, y se hizo tan grande, que es lo que vamos a estar mirando hoy, tan grande que le costó demasiado. Y debió de haber parado en la sala. Después de que quedó embarazada, esta mujer se dio cuenta completamente de que sus acciones tuvieron unas consecuencias muy grandes.
Y la palabra de Dios dice de que él quiso arreglarlo a su propia manera. Y es donde yo quiero que empieces conmigo a mirar esta historia una vez más, y que de ahí retomemos y empecemos a platicar de lo que pasó enseguida. Ve conmigo a 2 de Samuel 11 y vamos a mirar el verso 13. Cuando lo tengas, léelo conmigo. 2 Samuel 11:13. Y dice la palabra: David lo invitó a un banquete y logró aborracharlo. A pesar de esto, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Ouch. Miramos de que David, después de que se enteró que estaba embarazada la esposa de Urías, dice de que la palabra que mandó a llamar a Urías, que él estaba en la guerra, y mandó un mensajero que le llamara para que lo trajeran hacia la presencia de David. Y dice la palabra que llegó el esposo hacia donde estaba David, y que David empezó a preguntarle cómo está todo. Y me encanta la palabra, porque dice la palabra un poquito más atrás de que lo primero que intentó David para remediar su pecado fue que le dijo: oye, quiero que ahora descanses, porque quiero que descanses, que vayas a tu casa y que te acuestes con tu esposa y que comas un banquete. Y yo, cuando lo leí a la primera vez, no me di cuenta realmente lo que estaba pasando por medio de David. Pero una vez que lo leí una vez más, cuando David le dijo a Urías: vete a la casa, acuéstate con tu esposa y a un banquete porque estás muy cansado de la guerra, me di cuenta de que este David quería que Urías se acostara con su esposa para poder decir de que era el hijo de Urías y no el hijo de David. Era muy inteligente David el tratar de quedarse con la suya y de que no se entendiera a nadie de que él era hijo de él. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo que David? Que cuando hemos caído en un error queremos cubrirlo y queremos buscar una manera de que alguien más tome la culpa o de que nadie se entere, y queremos engañar a Dios, como David trató de engañar y trató de decir: que no se enteren que eran mío. Entonces vete a tu casa, acuéstate con tu esposa y come con ella. Mas sin embargo, la palabra dice que no le sirvió, porque Urías era un hombre íntegro, era uno de los guerreros de David, era uno de los soldados de más elite de David. Entonces dijo: no, ¿cómo crees que yo voy a acostarme con mi esposa si mis hermanos están en guerra y sin ellos están allá sufriendo? No, yo no voy a ir a mi casa a relajarme cuando mis hermanos están en guerra. Y dice la palabra que se quedó Urías en el templo, a un lado del templo donde todos se quedaban, y que no se fue a la casa. Pero en este versículo empezamos a mirar de que una vez que David se enteró que Urías no se fue a la casa a acostarse con su mujer, dice el versículo 13 que lo invitó David entonces a un banquete y luego lo logró emborrachar, para que una vez más que él estuviera borracho, ahora sí dijo David: bueno, si no lo pude convencer con palabras hermosas y elocuentes y diciéndole: no, estás bien cansado, vienes por mucho pelear, no, porque tú te mereces irte con tu esposa. Y cuando David miró que esto no le funcionó, dijo: me lo voy a emborrachar, lo voy a invitar a mi mesa, lo voy a invitar a que coma conmigo y lo voy a emborrachar, para que a ver así, ya una vez emborrachado, a ver si sí logro que se vaya a su casa y a ver si así logro que se acueste con su mujer, para que ellos piensen que es hijo de él y no mío. Qué telenovela tan hermosa, ¿no? Si a ti te gustan las telenovelas, déjame te digo una cosa, que la Biblia no le queda muy grande a todas las telenovelas que tú estás mirando.
Olvídate de la Betty la fea y olvídate de la Rubí o olvídate de los demás. Si realmente quieres capturarte en algo, lee esta historia. Pero dice la palabra que aún cuando estaba emborrachado, de que aún él no se fue a acostar con su mujer. Y es cuando la palabra de Dios dice que el versículo 14 dice: a la mañana siguiente David le escribió una carta a Jehová y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pónganle a Urías enfrente de la batalla donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. David le puso esa carta en las manos de Urías. Y Urías fue y la llevó. Urías tenía en su mano la carta que lo iba a asesinar. Urías tenía en su mano la carta que él tenía que entregar, la cual le iba a causar la muerte. Yo me pongo a pensar: David, ¿qué estás haciendo? Qué manera de tormentar, qué manera tan cruel de no solamente quererlo emborrachar, no solamente quererlo culparlo de tu error, sino ahora tú mismo le pones en su mano su propia carta que vaya y se la entregue para que él sea asesinado. Yo cuando leí este pasaje, yo casi me metía a la Biblia y decía: Urías, no lo hagas, no la entregues, piérdela. Porque otra cosa hubiera sido si la hubiera perdido. Otra cosa hubiera sido si él se lo hubiera olvidado. Él no hubiera muerto, mas sin embargo David, tan cruel, él le puso en sus manos la carta misma que le iba a entregar, que le iba a entregar su propia muerte. Yo no sé tú, pero qué doloroso es cuando tu fidelidad hacia alguien lleva al dolor más grande que causa en tu vida. Qué traición de David, que él lo engañó y le dijo: ven a comer conmigo, ven a comer conmigo, vamos a comer un banquete y vamos a tomar. Ten cuidado quién come contigo. Ten mucho cuidado quién come contigo, porque cuando tú comes con alguien puede ser que es la última vez que tu casa está en pie. Y lo interesante de todo esto es de que David nunca fue a Dios, que nunca fue a preguntarle a Dios primero: ¿qué voy a hacer sobre la situación? ¿Qué voy a hacer porque ya quedó embarazada su esposa? ¿Qué voy a hacer? Guíame, Dios, guíame. ¿Cómo quieres tú que yo lo repare? ¿Cómo quieres tú que yo me arrepienta? No fue a Dios. Nunca tampoco fue a los que le dan consejos. Nunca fue David a su guía espiritual. Nunca fue David a decir a alguien: la he regado, he cometido error delante de Dios, ayúdeme a mejorarlo. Mas sin embargo, en lugar de hacer eso, él actuó con su propia inteligencia. Ten mucho cuidado cuando tú quieres resolver cosas con tu propia inteligencia, y ten mucho más cuidado cuando tus acciones están justificadas por tus emociones y no por la palabra de Dios y no por lo que Dios dice. Porque cuando tú actúas conforme a tus emociones y tus acciones te toman a llevar cosas que no tienen nada que ver con tu búsqueda de Dios, déjame te digo una cosa: es un ripple effect. No nomás tú vas a ser dañado, sino los que están alrededor de ti van a ser dañados. Y en esta tarde quiero decirte que tengas mucho cuidado con quien comes en esta mesa. No cualquiera debe de comer en tu mesa. Y no estoy hablando nada más en lo carnal, sino en lo espiritual. El versículo 13 me impactó porque dice: David lo invitó a un banquete. Lo invitó a comer. Lo invitó a sentarse con él. Pero eso no es lo que me dolió. Lo que me dolió fue lo siguiente que dice: y logró emborracharlo. Algún día alguien ha logrado de que tú seas infiel. Algún día ha logrado alguien que tú hables mal de alguien más. Algún día alguien ha logrado que tú odies a una persona sin saber motivos.
o que dejes de amar a alguien, o que dejes de creer en tu matrimonio, o que dejes de creer en tu hijo, o que dejes de creer en ti mismo. Qué peligroso es con quien te sientas a comer, porque tiene tanto poder de lograr que tú creas algo o que tú hagas algo. Dice la palabra que David logró que él se emborrachara. Ten mucho cuidado con quien comes, porque de lo que comes, de eso serás. Y no te alimentes de cualquier persona. Dice la palabra que salió embarazada esta esposa de Urías. ¿Por qué salió embarazada? ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar? Que cualquier persona que entre a tu círculo de intimidad, no solamente va a venir ella, sino va a venir ella y todo lo demás que viene con ella. Si tú invitas a alguien a sentarse en tu mesa, que es nada más que puro chisme, y que ella está llena de chismes, y que esa persona está llena de chismes y de chismes, el momento de que entre a tu círculo de intimidad te va a inyectar de lo mismo que ella tenga. Y que si la persona con la que tú comas está llena de odio, y todo lo que habla es odio hacia tu esposa, hacia tu esposo, hacia lo que tu esposa no debe de hacer y hacia lo que tu esposo no debe de hacer, y te empieza a inyectar de odio. No el que él te tiene que tratar así, no es que él te tiene que tratar así, no es que ella como se le ocurre, no es que ella te tiene que tratar ahí, y empieza a inyectarte de odio acerca del hombre con el que tú estás juntado por medio de Dios, y te empieza a inyectar de odio de la mujer que Dios ha puesto contigo. Ten mucho cuidado a quien dejas que entre en tu círculo, porque ellos no van a venir solos, sino que ellos van a venir con todo lo que ellos traen. Y lo más peligroso es que es un ripple effect, que en cuanto ellos te inyecten a ti de odio, tú vas a entonces a cenar ahí con tus hijos, y van a venir delante de ti, y todo lo que les inyectes tú va a ser lo mismo que ellos te inyectaron a ti. Y si alguien que está sentado contigo está lleno de que él se trata nada más de él, y que él es muy egoísta, y que esa persona es súper egoísta, y empieza a comer contigo, te va a inyectar de puro egoísmo. Tanto te va a inyectar de egoísmo que vas a perder realmente tu identidad. Y la otra persona que entre a comer contigo, vas a inyectarlo también de egoísmo. Y cuando esa persona vaya a la casa, y cuando tú vayas a tu casa, como esta mujer embarazada, ella no nomás vino, y David no nomás la infectó a ella, sino que ella regresó a la casa y ahora infectó a Urías, tanto que Urías fue afectado por la decisión de ella y de David, que ahora él está a punto de morir. Es un efecto dominó, tienes que entenderlo. Dos personas murieron por el egoísmo, el dolor o la amargura de David. Dos personas murieron. Urías murió. Era un hombre inocente, era un hombre que estaba pegado. Él vino y se sentó y fue inyectado de odio. Y más, lo que más me duele es que también murió un niño inocente. ¿Qué culpa tenía este niño? ¿Qué culpa tenía él del egoísmo de David? ¿Qué culpa tenía él de la amargura de David? ¿Qué culpa tenía él del dolor de David? Quiero que entendamos, iglesia, lo importante que es que tengamos que entender que esa persona a la que tú estás hablando ahorita no pertenece en tu mesa. No deberías de comer con ella. Y no te estoy hablando de comer simplemente un pan o una comida física. Estoy hablando de que la palabra, de los consejos, de lo que esa persona te llena, de eso come tu alma. Y de lo que come tu alma va a estar llena. Y lo que come tu alma va a estar llena para poder dar a los demás. Y cuando menos piensen, toda tu familia va a estar derrumbada, porque tú nunca entendiste de que ella no pertenece en tu mesa, de que él no pertenece en tu mesa, de que esa persona no pertenece en tu mesa, que tu mejor amiga no pertenece en tu mesa. El único que pertenece ahí se llama Jesús, se llama Dios. Y si él no está comiendo contigo, déjame te digo una cosa, que no vale la pena vivir.
no pertenece en tu mesa. Si vaya a haber un efecto dominó, entonces que haga uno positivo. Debes de buscar tú que la persona que se siente allí contigo a comer, que sea una persona adecuada, que no escuches de cualquiera nada más y que no le cuentes a cualquiera nada más tus problemas, sino de los que se sienten en ese círculo tuyo, que sean personas que te vayan a empujar a regresar al orden de Dios. Que cuando tú vayas y te sientes ahí con esa persona y le digas: estoy enojado con mi esposo y odio a mi esposa y me estoy cansado de él, que esa persona que está sentada delante de ti te diga: lo siento mucho por lo que estás pasando, pero ni se te ocurra alejarte de Dios, y te va a empujar a regresar hacia el orden donde debes de dejar, y te va a empujar a que tú llenes tu palabra, tú llenes tu corazón de lo que Dios te está tratando de decir. Entonces es importantísimo que tú entiendas que tienes que elegir a los que están sentados contigo de una manera muy importante. Que cuando tú estés pasando por algo, esa persona te escuche y te diga: no se te ocurra decirle a nadie más, no se te ocurra dejar entrar a alguien más. No se te ocurra que tú hagas cualquier decisión por tus emociones, ni se te ocurra tú llevar esto por tu propio ego o por tu propio dolor. No actúes conforme a lo que tú quieras, no actúes conforme a lo que tú piensas que es justo, porque si hay una cosa que es clara, es que no importa que nosotros pensamos que sea justo o no, es lo que Dios quiere de nosotros, no de nadie más. Porque quiero decirte una cosa: hay algo que Dios le dijo a David en los versos que siguen, que ha marcado completamente y ha hecho una gran diferencia en esto, y quiero que lo leas conmigo muy rápido. Y dice en 2 de Samuel 12, 7, 9: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto fuera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué? Le dice Dios: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Dios le dice: ¿por qué? Si lo tenías todo, si te había otorgado Dios todo, y si no hubiera sido suficiente, dice la palabra de Dios que solamente le debería de haber pedido a Dios: Señor, mándame a otra mujer, y Dios se la hubiera dado. Dios quiere que entendamos en esta tarde que debemos de dejar de buscar. Debemos de buscar, dejar de buscar afuera. La solución está adentro. La solución está en tu círculo íntimo. Y si tu círculo íntimo está teniendo problemas, está ahí Dios. Y cuando está ahí Dios, Dios le dice a David: todo lo que tuviste que haber hecho es venido a mí y preguntando a mí y pedirme a mí y decirme a mí, porque como yo te he tenido como rey y yo te he entregado cualquier victoria, yo te hubiera entregado la victoria de lo que estás buscando.
buscando. Entonces déjame te digo una cosa, nunca vas a encontrar la solución con alguien más. No nos engañemos, nunca nadie más te va a dar la solución. Nunca vas a encontrar a un esposo perfecto, nunca vas a encontrar a una esposa perfecta, nunca vas a encontrar a unos hijos perfectos, nunca vas a buscar a una familia perfecta ni la encontrarás, porque Dios dice: no se trata de buscar a alguien perfecto, se trata de que reconozcas quién es Dios y quién es tu Dios y que vayas delante de Él, porque cuando no encuentras a nadie perfecto, Él te va a agarrar y Él te va a abrazar y Él te va a dar lo que tú deseas en tu corazón, porque si una cosa tenemos en Dios es a un Dios que conoce cada uno de nuestros corazones. Entonces deja de enfocarte en lo que no entiendes, deja de enfocarte como David en lo que no está en tu casa, deja de enfocarte en lo que tú piensas que es mejor y entrégate delante de Dios y aprende de que ninguna persona debe de entrar por tu sala y que ni se te ocurra que cualquier persona coma contigo o tú comas con ella. Ya deja de llorar, ya deja de lamentarte, ya deja de preocuparte, porque dice Dios: si tan solo me hubieras preguntado, yo te hubiera entregado el deseo de tu corazón. Necesitamos dejar de permitir que cualquier persona entre a nuestra intimidad. Y en las siguientes semanas vamos a entender por qué. Y no te voy a dar todos los círculos íntimos hoy, pero queremos que entendamos algo. No cocinamos en nuestro cuarto. Nuestro cuarto no está designado para que cocines en él, ni tampoco el baño está designado para que cocines en él. Por alguna razón tú tienes que dejar de buscar afuera, porque si comes con gente que está llena de mentira, porque si comes con gente que está llena de odio, porque si comes con gente que está llena de avaricia, porque si comes con gente que está llena de rencor, y no me malinterpretas, no tienes que estar sentado en la mesa para poder alimentarte. Nada más hazte la pregunta: ¿qué es lo que miro en Facebook? ¿Y a quién sigo en Facebook? ¿Y a quién busco? ¿Y a quién busco en los videos? ¿Y qué clase de historial tiene mi navegador? ¿Y qué clase de historial tiene mi navegador en privado? Porque no necesitas estar comiendo con algo para que te alimentes de las cosas equivocadas, pero el momento que empieces a alimentarte de las cosas que no son adecuadas por medio de lo que tú quieras, empiezas a desproteger tu casa. Oh, y cómo le costó a David. Ponte de pie, por favor. Más adelante dice la palabra que cuando Dios hirió al hijo de David para que éste empezara a caer enfermo, dice que David completamente se perdió. Fue tanto el dolor de David a que su hijo estuviera enfermo, que dice la palabra que él cayó por días y no quiso comer, y él cayó en el rostro pidiéndole a Dios misericordia, porque fue demasiado tarde. Y no esperes como él hasta que miró que su hijo estuviera enfermo, que entonces se acordó que había un Dios. Él debió de haber buscado a Dios antes, no después. Y yo quiero decirte ahora que hoy es el día de que busques a Dios primero, no después. Y de que tú vengas delante de Dios y le digas: perdóname, porque en lugar de alimentarme de ti, he permitido que otras gentes se ocupen ese espacio. Y a donde estás, ya para cerrar, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y si Dios te ha hablado y si tú quieres pasar enfrente, pasa.